Buenas tardes, mi nombre es Hernández Delgado y les voy a hablar de los delitos contra la cosa pública o contra el patrimonio público. Antes de comenzar, debemos de saber qué es un delito. Un delito es una acción o una conducta humana que es contraria a la ley. Los delitos contra el patrimonio público y la cosa pública siempre van en contra de la administración de justicia. Estos hechos delictivos van en perjuicio del Estado y son perpetrados casi siempre por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o por particulares. Cabe destacar que los delitos contra la cosa pública no prescriben y los funcionarios públicos tienen responsabilidad penal, administrativa y civil. Entre los delitos contra la cosa pública podemos nombrar la concusión, el peculado, la malversación, la corrupción, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. ¿Qué es la concusión? Es también llamado la exacción ilegal. Es cuando un funcionario público solicita algún tipo de favor, exige el pago de una persona o alguna contribución o cobra más de lo que corresponde por las funciones que realiza. Este está tipificado en la ley contra la corrupción, tiene una pena de 5 a 10 años más el 100% del valor de la cosa prometida. Y está tipificado en el artículo 87 de la ley contra la corrupción. El peculado es la malversación de los fondos públicos. Cualquier funcionario que se apropie, distraiga en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público cuya recaudación, administración o custodia tenga por razón de su cargo. Tiene una pena de prisión de 5 a 10 años más el 20% del valor de los bienes objetos del delito. Está tipificado en el artículo 79 de la Ley contra la Corrupción. El peculado culposo. Los funcionarios descritos anteriormente que dieran ocasión de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las leyes, reglamentos u órdenes o instrucciones que se extravíen o pierdan, deterioren los daños de esos bienes. Tiene una pena de prisión de 6 meses a 3 años y está tipificado en el artículo 80 de la Ley contra la Corrupción. El peculado de uso. Es cuando los funcionarios públicos les es otorgado algún bien, y estos lo utilizan de otra forma que no sea para lo que está destinado. Tiene una pena de prisión de 1 a 4 años y está tipificado en el artículo 81 de la Ley contra la Corrupción. Estos delitos de peculado tienen un atenuante y es cuando el culpable restituya o repare los daños causados y las penas serán disminuidas de 2 a terceras partes. Y si se realiza antes de que se dicte una sentencia definitiva, se disminuye hasta la mitad. La malversación es también conocida como el desfalco, es la acción que uno o más individuos, siendo funcionarios públicos, se apropian de manera de los valores o fondos que han sido destinados o confiados en razón de su cargo. Tiene una pena de prisión de 2 a 5 años y está tipificado en el artículo 84 de la Ley contra la Corrupción. Tiene dos secciones que son la malversación genérica y la malversación específica, que están tipificados cada uno en el artículo 83 y 85 de la Ley contra la Corrupción. El delito de corrupción. Tiene dos acepciones, que sería la corrupción impropia, cuando el funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otro restituciones o utilidad que no se le deban, cuyo promesa acepte. O sea, esto quiere decir cuando viene una persona y le dice a algún funcionario público que le va a pagar por sacar un documento o por hacer cualquier gestión en un ente público. Tiene una pena de 1 a 4 años y una multa de 100 de lo recibido o prometido, y la misma pena
que quien diere o prometiere dinero. Está tipificado en el artículo 88 de la Ley contra la Corrupción. La corrupción propia. El funcionario público que por retardar o omitir algún acto en sus funciones o que por efectuar alguno que sea contrario al que debe sí mismo, a que ellas impongan, reciba o se haga prometer un dinero u una utilidad bien por sí o por sí mismo o mediante otra persona para otra persona. Tiene una pena de prisión de 3 a 7 años y la multa del 100% del beneficio recibido prometido. La inducción sin éxito a la corrupción. Cualquiera que sin conseguir su objeto se empeñe en persuadir o inducir a cualquier funcionario público que cometa algún delito previsto en una ley y está tipificado en el artículo 90, 88 y 89 de la Ley contra la Corrupción. El tráfico de influencia. El funcionario público que con aprovechamiento de las funciones que ejerce usando las influencias derivadas de la misma, le hubiera obtenido ventaja o beneficio económico o alguna otra utilidad para sí o para un tercero. Tiene una prisión de 2 a 4 años y está tipificado en el artículo 98 de la Ley contra la Corrupción. El enriquecimiento ilícito. El funcionario público que hubiera obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial y que no pueda ser justificado. Tiene una prisión de 4 a 10 años y está tipificado en el artículo 74 de la Ley contra la Corrupción. En nuestro país se ve mucho lo que es el tráfico de influencia. Aquí este tipo de delitos ya es muy común, ya que el que realiza cualquier trámite o podemos mencionar pasaportes, apostillas, documentos o cualquier otro tipo de documentos, utiliza ventajas para poder tramitarlas. Como ya pudimos haber explicado, tenemos que estar conscientes de que los funcionarios públicos responden ante la ley penal, administrativa y civilmente. Espero que les haya gustado y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.